Martín de Taz. Sí, como te contaba, Hugo, la verdad que el reporte de expectativa de mercado, los analistas que le informan son los principales bancos, las principales consultoras que hacen el cálculo de cuánto estiman de inflación, calcularon 3,6% para la inflación del mes de noviembre, venimos de 3,8% en el mes de octubre, y hay una estimación de que va a terminar en torno de 4%, ese es el número, 4% lo que piensan que va a ser la inflación de diciembre. Son niveles inflacionarios del orden del 50%, Upa. por eso además están pensando que el año que viene efectivamente vamos a ir a una inflación del 50%, porque además de la alta inflación de los últimos meses del año en los cuales terminamos, encima pensá, Hugo, que viene aumento de tarifas el año que viene. Todo este año, mal que bien, llevamos, no solamente este año, ya desde el año anterior, también el último año de Macri, había congelamiento de tarifas. Lleva cuatro semestres consecutivos sin revisión tarifaria integral. El gobierno ha dicho que les va a dar menos, mucho menos que ese atraso tarifario, que les va a dar solamente la inflación que ellos estiman del año que viene. En cualquier escenario le va a tener que dar un aumento. Y entonces hay preocupación porque el propio gobierno en el presupuesto dice las jubilaciones van a ganar 25% el año que viene, los salarios en paritaria se van a negociar en torno a esos valores y la inflación termina siendo 50, Hugo. Otra vez va a ser muy difícil que se recupere la economía el año que viene si no hacen pie los salarios, si no hacen pie las jubilaciones, si sigue perdiendo la clase media. Y por eso también conectamos a Ariel Korenberg, porque él tiene una mirada para entender lo complejo de la economía, los datos que cada vez son más preocupantes. Sin embargo, Guzmán dijo que los ATP pudieron evitar pérdidas de fuente de trabajo. Gracias, Korenberg. ¿Esto es así o no es así? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mirá, nosotros hicimos una compilación y una consistencia de información en el cruce de base de datos entre la AFIP, INDEC, Oficina de Presupuesto del Congreso en cuanto a la incidencia del producto, lo que encontramos, y con los propios datos del Ministerio de la Producción, microdatos. Lo que encontramos es que los ATP abarcaron, al contrario de lo que está comentando Guzmán y sobre todo el ministro Culfas, hace poco dijo que sirvieron para sostener la mitad del empleo en Argentina. Nosotros lo que encontramos, con los propios datos del Ministerio de la Producción de Culfas, y cruzando con los datos de AFIP, es que abarcó al comienzo un 30% del empleo, para el último ATP alcanzar un 18% del total de las empresas, del empleo registrado, no del total de puestos de trabajo. Cuando vos incorporares a esa medición los datos del INDEC de la cuenta de generación de ingresos, que te permite incorporar los asalariados no registrados y los cuentapropistas y otros no asalariados como los monotributistas, Sí. encontrás que abarcó sobre el 8% del total de puestos de trabajo. Ariel. Y en el caso de las pymes, empezó bancando más o menos un 25% del costo salarial, para el último ATP abarcar solo al 5%. Y otro detalle, discúlpame, un detalle importante. Terminá, por favor, que Martín la primera vez que lo digo en público y aprovecho el contacto. Claro. Que solo abarcó a muy poquito de la facturación, tanto los créditos 24% como los créditos a tasa cero. En el caso de los monotributistas, los créditos a tasa cero bancaron solo el 20% de sus ingresos para un mes. Martín de Taz quiere hacerte una pregunta, Ariel, por favor. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Dos preguntas en una. La magnitud del paquete fiscal del gobierno comparada con otros paquetes fiscales de la región fue claramente insuficiente. ¿Qué dato tenés ahí en esa comparación? Y la segunda, que es, vos has trabajado mucho sobre la cuestión de formación de capital, productividad, capacidad productiva de la economía. ¿Cómo queda la economía después de esta pandemia en su stock de capital, en su productividad, en su chance de, más allá de que pueda tener algún rebote el año que viene, de volver a crecer en algún momento? Bueno, veamos. Primera pregunta, sí fue insuficiente. Valga la paradoja, porque el problema fiscal es muy profundo y por lo tanto el gobierno, aunque no lo reconozca en la narrativa o tenga una dispersión en su discurso y un día diga A o B, está implementando un ajuste desde que desafió las jubilaciones de aquellos que aportaron con la ley de emergencia solidaria. O sea, hay un proceso de ajuste en la economía argentina
implementado también por este gobierno, no solo por el gobierno anterior. Y lo que hay que tomar en cuenta es que en términos del producto, el gasto COVID para mitigación económica, ATP, créditos y también el IFE fue solo un 1% del producto. Claro. Sumando el resto, 3% del producto. Chile, Perú, Brasil superan el 12% del producto. Uruguay el doble que nosotros. Pero además, con lo anterior que comentamos, fue ineficiente. Ajá. O sea, tenemos un populismo que a la hora de hacer populismo no capilariza el tejido productivo del tejido social. ¿Por qué? Porque los que recibieron el IFE, en el caso de monotributistas sociales y categoría A y B, es decir, de aquellos que perciben ingresos, solo les permitió compensar el 16% de los ingresos. Acordémonos que el dólar, tantas cosas para decir, que el dólar puré era utilizado por la gente vulnerable que cobraba el IFE, bienvenido sea. Para ahorrar, para llegar a fin de mes. Ah, claro, para revender. Entonces vos tenés, por otro lado, ante la fragilidad que recibió este gobierno, como todos los gobiernos de la democracia, y profundizó la fragilidad económica con sus decisiones, emitió dinero para poder bancar un gasto público de mitigación económica insuficiente. Y ese dinero, los vulnerables y la clase media no lo quieren, no quieren pesos, quieren dólares. Y esa es la gran diferencia con el resto de América Latina. Recordame la segunda, segunda pregunta, que era sustanciosa, ya recordé. Sí. El largo plazo en Argentina. Dale, Martín, una segunda parte. No, ¿cómo quedaba el stock de capital, Ariel? ¿Cómo queda el stock de capital de la economía argentina después de la pandemia? ¿Cómo explicarlo sin números? Porque por ahí mareó a la gente, pero está muy claro. A ver, la tasa de inversión es del 9% al cual llegamos hoy. Es cierto que va a tener un rebote como el rebote moderado que espera el propio gobierno para el año que viene. No nos podemos quedar con este 9. Claro. Nos quedamos con el 12 del primer trimestre de este año, que es el fin de un ciclo que se inicia con la caída del precio de la soja de aquellos máximos en que Cristina ganó el 54% en el 2011. Y este fin de ciclo nos encuentra con una inversión menor a aquella del 2002 y menor a aquella de las crisis hiperinflacionarias. Claro. Este 10% promedio, 12%, y ahora ya termino, miren, todo stock de capital se deteriora con el paso del tiempo. Y las infraestructuras, los caminos, las rutas, las autopistas y los hospitales, si no los mantenés, se deterioran. Vos necesitas 10% del PBI para que ese stock de infraestructura social y económica se mantenga en pie. Claro. Y además otro 10% para volver a crecer como creció históricamente Argentina. Y otro 5% más para crecer como creció Australia en el pasado. Entonces, si seguimos así, y lamentablemente hay una destrucción estadística del capital. Está clarísimo, Korenberg, y los datos son muy preocupantes porque hay un populismo que además es ineficiente. Pero hablando de populismo, de pobreza, vamos a escuchar a Grabois cuando conoció los datos, o cuando se dio a conocer los datos de la pobreza, y esto decía. Pero hay una canción de Los Redondos que dice que podría ser peor, eso no se arregla. Podría haber sido mejor. Para mí son cifras que le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino, desde luego, y a cualquier funcionario público. Y desde luego, si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada. Hay que cerrar la Casa Rosada. ¿A quién le habla Grabois? ¿Al presidente Alberto Fernández? ¿Le manda un guiño a Cristina Fernández? ¿Cuál es la mirada? Sí, le habla Alberto Fernández. Efectivamente, le habla Alberto Fernández y supongo yo que le habla, digamos, es el intermediario del pensamiento de Cristina Fernández. Las dos cosas son ciertas. Ahora, vos imaginate que cualquier dirigente de la oposición hubiese dicho esto mismo. Lo hubieran fusilado prácticamente, lo hubieran condenado en las redes. Estas cosas no las puede decir la oposición.
Pero el oficialismo lo puede decir, porque Grabois además es oficialista. Él puede decir estas cosas, lo cual es increíble, porque esto también hay que entenderlo en sintonía con lo que acaba de decir Venezuela. Venezuela, recién, hace muy poquito, y esto me gustaría conversarlo con usted, lo trató Alberto de tonto, pendejo, dijo. Sí. Y no me acuerdo qué otro epíteto. Tibio. Sí, lo trató. Tibio es casi un peor calificativo. Yo no entiendo cómo ninguno de sus compañeros de espacio dijo una sola palabra en su defensa. Claro. Nadie. Pero menos todavía, y esto me gustaría que me lo explique Guelar, cómo el propio presidente no dijo una sola palabra y se lo comió en silencio. Claro, no, Guelar, es un tema porque en diciembre que Grabois, que conduce un sector de la actividad social y de agrupaciones, diga que hay que cerrar la Rosada, es fuerte. ¿Qué opina? Bueno, nosotros vimos la Casa Rosada ocupada por barras bravas hace pocos días. Vimos también a la Policía Metropolitana prácticamente salvando el gobierno del presidente. La Policía de la Ciudad, sí, que antes era la Metropolitana. De la ciudad, salvando prácticamente al gobierno, claro, al efectivamente evitar los desmanes con una cantidad de heridos de la propia policía. El gobierno termina querellando al jefe de gobierno en vez de agradeciéndole esta gestión. Entonces, yo creo que hay una confusión de términos. O sea, el gobierno debería, a mi juicio, abrir la casa de la Casa Rosada a la oposición, que son sus mejores aliados. O sea, creo que la oposición ha tenido una enorme prudencia, muchas veces hasta ha sido acusada de ser excesivamente tibia, pero ha hecho reiteradamente propuestas de encontrar puntos de coincidencia para enfrentar la crisis. Yo creo que el gobierno tiene problemas internos. Yo incluyo la relación con Venezuela entre sus problemas internos, porque yo creo que si hiciéramos una encuesta, creo que las hay, la inmensa mayoría de los argentinos no dudamos de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, lo sentimos, somos solidarios, todos estamos de acuerdo en que no vamos a participar, insisto, de una invasión de Venezuela. Sería muy fácil encontrar el denominador común para fijar una posición. Pero yo creo que también, respecto a esta tragedia que está pasando, yo creo que hay que ser cuidadoso con el término populismo. A ver. ¿Por qué? Porque no podemos tachar de populismo a la necesidad de asistir a sectores que están sufriendo como están sufriendo en la Argentina. Obviamente que tenemos recursos escasos, pero esto requiere salir del laberinto por arriba. Es decir, efectivamente que oficialismo y oposición puedan administrar con la mayor sabiduría posible. Yo creo que ni Mandrake podría encontrar la fórmula de cómo salir técnicamente de este lío. Todos sabemos que estamos en una situación donde hay responsabilidades compartidas, no inventó este gobierno, tampoco el anterior, la crisis que tiene 50 años en la Argentina, ni 9 default. Entonces, a partir de la conciencia de que todos hemos intervenido en la desgracia que hoy vive la Argentina, más la pandemia, bueno, tenemos que analizar, arremangarnos juntos, ver cómo hacemos, no desde el populismo, sino desde la preocupación de lo que sufren nuestros conciudadanos, cómo asistimos esto, vemos quiénes son los mercados externos que están reaccionando. Por suerte, por ejemplo, la perspectiva de crecimiento de China es del 9% para el año que viene. ¿Qué significa eso para la Argentina? Por suerte, todo indica que está reaccionando Brasil. Bienvenido sea. Yo dudo que haya mayor capacidad de reacción ni de Europa ni de Estados Unidos. A todo esto hay que ponerlo en la mesa con lápiz y papel y ver cómo hacemos un programa que permite maximizar los recursos, maximizar los apoyos a la gente que los necesita, no hacer de esto una cuestión electoral. Estamos en la puerta de una elección. ¿Cómo nos vamos a matar frente a un hecho electoral con este cuadro? No digo que no haya elecciones, pero creo que tenemos que poner un gran paraguas de responsabilidad de la clase dirigente para tratar una situación de esta gravedad. Crisis mayor. Exacto. Y aprovecho la última pregunta, Ariel Korenberg. ¿Cuál es la salida, Korenberg? Si Guzmán dice que con los ATP se evitaron pérdida de puestos de trabajo, pero ustedes comprobaron que no. ¿Finalmente van a sacar los IFE o ya los sacaron? ¿Cuál es la salida? Si puede ser breve la respuesta. Gracias. Bueno, si tuviera 2 horas tendría una respuesta un poco más profunda, pero te voy a contestar y no me estoy saliendo por la tangente. La salida no es económica, es institucional y política. Como hizo Brasil en el 2010, eliminó las listas sábanas. Hay que votar un diputado, hay que buscar
y esto es economía, que la demanda de bienes y servicios públicos que necesita la gente y las empresas para poder competir en los mercados internacionales, con nuestros países vecinos con cero inflación, que son mucho más competitivos que nosotros. Claro. Y acá retomo la pregunta de Martín, con un nivel de productividad de la economía, del conjunto de sus factores del año 50 al presente, y un PBI per cápita en volumen físico del 74, lo que tenés que buscar es retomar la confianza del inicio del proceso democrático de 1983 en el voto de la gente, que sepa qué legislador está votando. Y ahí va a bajar el riesgo país estructural. Gracias, Ariel. Martín, en tu mirada No, final. tal cual, no hay, el Estado no tiene recursos, está claro, por eso no puede mantener el ATP ni puede mantener el IFE, no tiene recursos el Estado y tampoco moviliza a los del sector privado, es decir, la propia desconfianza que genera, las peleas políticas que recién comentaban ustedes, hace que el Estado no tenga recursos y tampoco movilice a los del sector privado. Gracias. Bueno, por supuesto que la mirada política es muy interesante y la quiero completar, ya que está Diego Aguilar acá, porque lo que decía Korenberg recién y lo que también refiere Martín y por supuesto Federico, es la cuestión institucional en la Argentina. Usted ve por la avanzada de un sector del gobierno, muchos hablan de plan de impunidad, la reforma judicial, la defensa de Amado Vudú, ¿ve algún peligro institucional y en ese sentido una pérdida de inversiones y otros problemas que por supuesto derivan a lo económico y social? Yo creo que claramente el gobierno ha optado por su procedimiento clásico, que es aumentar la grieta. Es decir, realmente confrontar, no hay ninguna duda que la figura más importante de la oposición en términos territoriales, que es el jefe de gobierno de la ciudad, viene proponiendo claramente acuerdos desde el mes de marzo. Esto no ha fructiferado, al contrario, ha aumentado la presión. Entonces tenemos presión por el lado de la cuestión de los recursos de la ciudad. Sí. Colocar en este momento la discusión del aborto. Yo quiero aclarar que yo estoy claramente a favor de la despenalización. No estoy planteando... Sí, pero con una cuestión de prioridades en este momento. Pero estoy convencido que este no es el momento para fracturar la sociedad. Una reforma judicial que no es la reforma judicial que la gente necesita. Claro, evidentemente busca impunidades, no mejorar el sistema judicial. Ahora aparecer con el rechazo a las PASO, de una forma... claro. O sea, cuando vamos viendo todos los dispositivos políticos, está claro que el modelo que se ha decidido de aquí a octubre del año pasado, es insistir, a octubre del año que viene, es efectivamente forzar a una grieta mayor, consolidar un marco del 40% para ganar la elección, lograr tener mayoría en la Cámara de Diputados, van por todo. Ahora, ir por todo, entre comillas, en este cuadro de situación que hoy está, es ir por el infierno. O sea, al contrario, lo lógico sería repartir responsabilidades, incorporar mejor a la oposición, a los sindicatos, a los empresarios, a los gobernadores en un esquema muy difícil, porque no hay ningún esquema fácil, pero que podamos achicar las diferencias entre necesidades y recursos y hacerlo en una forma sabia en un momento de semejante dificultad. Muy bien, seguimos, porque es interesante entender este rompecabezas que parece que no se pone nunca de acuerdo. Pero ahora, los Haroldos, vinos finos con Ángel, los